A ver, vamos a grabar la clase para que luego se les comparta. Bien, se está compartiendo la pantalla, ¿cierto? A ver, me confirman por el chat, porfa. Ok, muchas gracias. Listo. Bueno, comenzamos con la clase que nos quedamos la semana pasada, ¿sí? Ahora vamos a ver, vamos a comenzar viendo el tema de cómo insertar imágenes, cómo insertar ya sea descargadas, imágenes que tengamos en nuestra máquina o imágenes que ya están directamente de la web. Bien, acá tenemos una opción en el Excel justamente que dice insertar y aquí en ilustraciones nos da varias opciones. Imágenes, que es como si nosotros lo acercamos el mouse sin siquiera dar el clic, sino simplemente lo acercamos, nos aparece un mensaje. Dice desde un archivo, inserta imágenes desde su equipo o desde otro equipo al que está conectado. Imágenes en línea significa buscar imágenes a través de la web. Y también tenemos otra opción que dice recorte de pantalla. Si a veces queremos recortar la misma pantalla y quizás no con un recortar de otra herramienta independiente, sino del mismo Excel. Vamos con una imagen. Primero quería recomendarlos, o bueno, para que tengan, hay una página que nos brindan en bastantes imágenes que se llama Flat Icon. Si nosotros lo buscamos normal, cada persona lo puede buscar a través de su buscador y nos aparece esta imagen. Podemos hacer mediante inicio de sesión, lo podemos conectar con Facebook, con Gmail, y o si no de forma gratuita. Forma gratuita solamente nos permite por día descargar 10 imágenes. En cambio, si nosotros le damos iniciar sesión a través de un Gmail, no es pagado, podemos descargar las veces que queramos. Si nosotros descargamos aquí justamente esta página, les quería así recomendar bastante porque esta me ha permitido, personalmente, en cada presentación es que quería justamente hacer algún reporte. Y acá me ha permitido porque básicamente acá lo que te permite descargar no es la imagen completa, sino solamente el dibujito. Es un dibujo, en otras palabras. Yo, por ejemplo, esta de acá, de un método de pago, yo lo quiero descargar. Le doy clic en otro acá, por ejemplo, y acá hay un descargar. Bien, descargamos, acá nos dice descarga gratis. Hay un descarga premium que nos da imágenes superiores o, bueno, de otras imágenes que no están en la forma gratuita. Pero como le digo, básicamente con la forma gratuita nos puede servir y nos ayuda, bueno, a mí me ayuda bastante para las presentaciones que yo hacía justamente en los comités de líderes o con las reuniones de gerencia. Descargamos gratuitamente. Mira, esperamos que se descargue. Y se descargó. Acá como ustedes ven, método de pago se descargó. Entonces nosotros lo podemos ver en la carpeta en donde se ha guardado. Y bueno, acá nos envía una imagen que debemos atribuir, como que nos está brindando un servicio, la página. Nos vamos al Excel y cómo trasladamos esa imagen al Excel. Lo podemos hacer a través de acá de imágenes, ¿sí? Entonces nos vamos a descargas y justamente acá tenemos una que dice método de pago que se ha descargado hoy día justamente hace un minuto. Le damos doble clic y se descarga. Y como les dije, no se descarga como imagen total. O sea, es decir, con su fondo blanco a veces o un color de fondo, sino como dibujito, como el recorte nada más. Y nosotros podemos escribir abajo y se va a notar. Es como si estuviera transparente, lo que no está prácticamente dibujado. Entonces, de esa forma, lo podemos descargar a través de Excel y esta página me ha sido bastante útil, el Fly Icon, para poder buscar lo que yo desee, cualquier figurita o cualquier dibujo, para cualquier presentación que se realice. Entonces, yo así comienzo a descargar, si tuviera incluso esto de acá, cuando vayamos a ver el tema de la hipervinculación, la vinculación, nos puede servir también como icono. Luego tenemos la otra opción, insertar, que es imágenes en línea. Nosotros acá, bueno, el Excel y la web mismas, que estamos conectadas a una red de internet, nos va a permitir buscar desde el Bing, que es un buscador, así como Google, o como el Mozilla, o del OneDrive si es que tuviéramos alguna imagen que está en nuestro OneDrive, que significa que en la nube, que la hayamos trabajado en una máquina, o en otra máquina, y simplemente iniciamos sesión para poder buscarla ahí.
Pero básicamente acá es en el buscador, no sé, que hacemos, por ejemplo, ventas, buscamos, ¿sí? Esperamos que cargue un momento y nos va a salir la imágenes. Y como yo les decía, en el buscador, normalmente si nosotros seleccionamos acá y le damos insertar, se descarga, y lo que nos muestra aquí es la figura con todo y el fondo, es decir, el blanco. Si yo escribo, me pongo hacia atrás, yo escribo algo, acá lo vemos, pero cuando le damos, ahí ya no se ve, porque hay un fondo, no es un dibujo como el que habíamos descargado de la página Flaticon, que también lo podemos buscar desde un buscador normal y se descarga con el fondo que le digo. Bien, entonces de esas dos formas básicamente es lo que nosotros nos permite Excel poder trasladar la imagen que descargamos, ya sea de alguna página en especial o a través de la web, que es básicamente lo mismo, ¿sí? Sino que acá lo jala directamente sin haberlo descargado anteriormente a nuestras carpetas. Entonces, la otra forma que le decía, bueno, están las dos formas. Y la otra es a través del recorte de pantalla, que básicamente tu pantalla lo va a recortar, nosotros le damos clic, ¿sí? Y seleccionamos, por ejemplo, quiero este de acá, ¿ok? Me da como una herramienta de recorte, yo lo selecciono y me lo traslada hacia el Excel. Y ya me permite trasladar todo lo que yo he recortado, si es que quisiera de esa forma. Sí, igual este recorte, como la figura descargada desde una página web diferente al Fly Icon, que quizás haya otras páginas que te permiten hacer estos dibujos, te descargan con el fondo blanco o con el fondo del color que está en la web. Y eso de ahí nos puede servir, sí, pero bueno, yo le recomiendo personalmente de que está en la página Flat Icon, incluso hay sticker, icono de interfaz, iconos animados, de que nos permite, incluso como le decía, animados, que solamente se pega la figura. Y nos va a servir de mucha utilidad para las presentaciones o cualquier reporte que se haga, que se presente. Bien, eso también quería aclarar por el tema de que la semana pasada quedó ese tema inconcluso, bueno, más que inconcluso, pendiente. Ahora vamos a pasar con de aquí en adelante va a tocar mayormente las funciones de Excel. Es decir, nosotros tenemos acá en fórmulas infinitas funciones. Digo infinitas porque no conozco persona que haya sabido o las use completamente todas. Bien hecho yo un prorrateo, una búsqueda total de cuáles me podían servir y de cuáles he utilizado personalmente con algunas aplicaciones ahí que justamente lo vamos a ver entre hoy y mañana. Y si es que no queda inconcluso todo eso, quizás la otra semana también, el viernes, de todas las funciones que podemos ver. Sí, ¿para qué es utilidad sobre todo? Porque podemos conocerlo, contar así, pero no sabemos cómo se utiliza para poder automatizar o agilizar algún proceso que tengamos. Ahora comenzamos con estas funciones. Redondear. El redondear, nosotros, no, bueno, nos enseñaron de que un 0.546, si queremos a un decimal, va a ser 0.5, si queremos a centésimas, 0.55. Bien, es ese tipo de redondeo conocemos. Pero Excel nos brinda muchos redondeos que nos pueden permitir en algún cálculo. Este de acá significa redondeo multiplicar. Es decir, si nosotros le colocamos un número, lo redondea a su múltiplo más cercano, ¿sí? Ya sea hacia arriba o hacia abajo. En el tema de redondeo impar, redondeo par, al par más cercano, si le colocamos uno, al par más cercano, al 2 le ponemos, no sé, 5, por ejemplo, al par más cercano. El redondear simple, que es el que conocemos y nos han enseñado siempre. El redondear a más, si tenemos un 3.4, un redondea hasta un 4, a pesar de que no es básicamente un redondeo como nos han enseñado anteriormente, y un redondeo a menos. Vamos a aplicar todos estos, ¿sí? De unas formas simples, intermedias y difíciles, y ese formato básicamente lo vamos a utilizar en todos los que comiencen a utilizar funciones, para poder así estar más metidos a lo que es la formulación en Excel. Si nosotros conocemos la formulación en Excel, cualquier tarea se nos va a hacer más fácil, y eso es que justamente mi experiencia me ha servido bastante. Bien, entonces, a ver, este número 12.3547.
Acá lo que me dice es redondear, simplemente con un redondear a dos decimales. Bien, aplicamos la fórmula, redondear simplemente. Agarramos el número siempre va a ser la celda en donde se ubica el número y que al que queremos redondear. Número de decimales. Acá nosotros le decimos, con el número de decimales, cuántos decimales queremos. En este enunciado nos dice a dos decimales. Bien, le colocamos 2, básicamente, y nos redondea 12,35. Y validado, si nosotros queremos realmente, si es que lo ha redondeado a dos decimales, aquí en número, como hemos visto anteriormente, podemos aumentar o disminuir decimales. Si lo aumentamos, siempre va a salir 0 a partir del 2 porque le hemos redondeado dos decimales. Si le queremos reducir, normal, nos reduce a 12,4, por ejemplo, porque es 35 y termina en 5. ¿Sí? De 5 más se redondea al inmediato. Hacia abajo, simplemente copiamos la fórmula con un control C y pegamos la fórmula básicamente con un control V. Sí, sigue la fórmula nada más porque este de acá está como relativo, no como fijo, o sea, no tiene el símbolo del dólar que lo hace este fijo. Entonces está como relativo, significa que yo mientras voy bajando, también la referencia va bajando. A un decimal es lo mismo, redondear, el mismo número y a un decimal. Bien, igual lo bajamos y para comprobar, para validar, efectivamente, solamente está redondeado un número. Luego redondear a más a dos decimales. Aquí vamos a ver las diferencias con el redondear simple, con el redondear a menos. Y esto redondear es par, impar también. Le damos redondear y buscamos a más. Si queremos a más, ¿de qué número? Este de acá. Si queremos a qué decimales. Si nosotros tenemos 12,35, por ejemplo, ¿sí? Y queremos redondearle a dos dígitos, pero a más, ¿qué le va a colocar? 236. Y ahí está efectivamente. A pesar de que el 4 no lo va a hacer al 5 aumentar uno, pero como le estoy ya indicando la condicional, porque básicamente son condicionales, que lo redondee al más, al máximo, o bueno, el que está siempre arriba, próximo. ¿Sí? Entonces le colocamos y le corremos la fórmula y nos sale efectivamente. Mira, entonces nosotros miramos aquí, por ejemplo, las diferencias. En un redondear simple nos sale 12,35, pero en un redondear a más 12,36. Y bueno, a un decimal es igual, redondear a más el número y le redondeamos a un decimal. Y corremos la fórmula. Y efectivamente, a un decimal, acá el único que nos cambia son estos dos, SD y el siguiente, y estos decimales nos pueden afectar mucho en un cálculo de no sé, cualquier cálculo que se requiera realizar en Excel, y esas aproximaciones nos pueden por ahí jugar un poco hacia arriba o hacia abajo, hacia peor o hacia mejor. Redondear a menos, igual la fórmula, redondear buscamos el menos, redondear a menos, en este caso estamos trabajando con el mismo número, a dos decimales, y este de acá un decimal. Redondear a menos, el número, elegimos la celda, lo referenciamos, y a un decimal. Entonces, para no estar copiando y pegándolo, podemos aquí seleccionar la celda donde estamos, y aquí hay un cuadrito hacia abajo, bueno, a la derecha inferior, le damos doble clic y se baja automáticamente porque reconoce que debería estar a la misma altura que la columna anterior, que ya justamente también lo vimos en una clase pasada. Si es que no hubiese o hubiera una columna entre la J y la K vacía, no reconocería cuál es el patrón que sigue, hasta dónde tengo que seguir ampliando. Pero en este caso, como si hay uno hacia el lado, yo le coloco en la flechita, bueno, en el cuadradito hacia la derecha, inferior, y efectivamente lo bajo la fórmula y me está saliendo este resultado. Si es a menos, por ejemplo, este de acá, el 15,2, con este 15,3, ¿cuál es la diferencia? Cuando es a menos, a pesar de que el, cuando es un decimal, el 6 siempre lo va a cambiar el 2 al 3, como es a menos, simplemente lo va a dejar como 2 aquí. Luego hacemos el redondear impar, y colocamos el número. Y en este caso, en este redondeo, nos vota solamente los enteros. No nos vota si nosotros queremos hacerlo con algún decimal referencial o alguna otra referencia. Acá siempre nos va a arrojar como simplemente números enteros. Bien, entonces el impar, si nosotros tenemos el 12,
el redondear impar y acá lo redondeamos al par. Redondear igual al par para ver las diferencias, sobre todo. Número, y lo vamos a dejar con 14. Y ahora acá, aquí el Excel cómo trabaja. El Excel te dice de que si este sea 12.3, así sea 12.1, siempre lo va a redondear al impar, pero al mayor, al próximo impar mayor. Sí, igualito sucede en redondear al par. Por ejemplo, entre 12.35, entre 12 y 14, debería el Excel reconocer de que lo redondearía al 12. Pero en este caso, estas fórmulas redondear par impar tienen esa dificultad o, digamos, no sé, desventaja de que te lo va a redondear. Si ya pasó al 12, ya el 12 ni lo mira, simplemente al que sigue. ¿Cuál es el par que sigue? Al 14. Igualito en el 15, sería el 16 en el par, en el caso del par, y en el impar está el caso del 17, porque el 15 ya ni siquiera le toma en cuenta. Sucede para todos los números. Vamos a redondear al múltiplo. Acá el redondear al múltiplo es igual. No te pide los decimales, simplemente redondea el máximo, que digo el entero. Acá nos dice el número. Y un múltiplo de 3, por ejemplo. Si el múltiplo de 3 aquí al entero, y ustedes ven ahí, el 12 efectivamente, en este caso del múltiplo, redondear a los múltiplos, eh, bueno, acá le hemos colocado múltiplo de 2, lo vamos a colocar múltiplo de 2, según lo que dice el enunciado. Bien, por ejemplo, acá el número este par, el 12.35 acá sí lo toma en cuenta, lo toma el entero primero, 12, ¿ok? El 12 está, el múltiplo de 12 sigue siendo 12 por 1, entonces sí, lo siguen tomando como el 12. Por eso es que el normal lo considera. No como en redondar impar, que no le está considerando al 12, porque simplemente toma al máximo superior. Bueno, al máximo sigue, inmediato superior. Igual por ejemplo, en el 15, como es redondear a múltiplo, no retrocede, sino avanza. Si es 15, en este caso es 16, el cero en este caso lo toma como cero entero, el cero su múltiplo sigue siendo cero, de 100 es 100. Ok, acá indica, sino que aquí nos estaba viendo el enunciado completo, lo vamos a redondear a un múltiplo de 3. Redondear, la fórmula sigue siendo la misma, la misma función, el número y el múltiplo que sea 3. En el caso del 12 sigue siendo, porque el 12 es tanto divisor del 2 y del 3, entonces no hay ningún problema, que justo esas funciones también lo vamos a ver después. Y el 15, múltiplo de 15 mismo, llega a ser el mismo 15. Sí, bueno, del 100, ¿cuál está más cerca? En este caso, múltiplos de 3, por ejemplo, que estén dentro del 100, es decir, un 99 a 102, más cerca es el 99. El múltiplo, acá redondear el múltiplo, de 5, este número de acá, con el 5, debería aparecer 10, efectivamente. Acá 15 y 100, y 0, bueno, en este caso, ¿no? Porque si tenemos 12.35, si lo toma el 12, ¿cuál toma cerca? ¿El 10 o el 15? Porque es entre esos dos el que prácticamente se está jugando este número, entonces el más cercano es el 10. En este caso de los múltiplos, sí toman los que están por debajo y por encima del número, en cambio estos redondear impar solamente toma los que están por encima. Bien, básicamente lo que se utiliza mayormente, personalmente, en la experiencia que tengo, se utilizan estos dos, el redondear y el redondear a más. Estos de acá es para conocimiento, que quizás les sirva el redondear a menos, o quizás a ustedes no, pero alguien sí que conozcan, que tengan algún conocido y necesitan esa ayuda, entonces ahí ustedes les pueden brindar con el conocimiento ya adquirido. Luego pasamos a la función aleatorio. ¿El aleatorio qué es? El aleatorio hay dos fórmulas. Un aleatorio solito, que justamente aquí está la fórmula, aleatorio, y el otro aleatorio es aleatorio entre. Bien, ese aleatorio, el solito, solamente me indica a mí de que va a tomar valores de 0 a 1. Ningún otro valor. De 0 a 1, lo que estén dentro de 0 a 1. Y el aleatorio entre yo lo puedo indicar de qué valor a qué valor yo le puedo elegir. Que Excel me calcule números aleatorios entre, por ejemplo, de 0 a 100. Pero ojo, solamente toma números enteros. Si nosotros le dijimos 0 a 100, no me elige 0.5, sino 10. No me elige 0.25, sino 25.
Bien, entonces solo en números enteros. Pero podemos hacer algún artificio de que sí, efectivamente, me esté aleatoriamente entre ciertos decimales, según dos o un decimal que yo quiera, que me puede elegir. Y no necesariamente entre cero y uno, que es lo que básicamente sirve este aleatorio. No vamos al ejercicio. Aquí nos dice aleatorio entre cero y uno, y es la primera fórmula. Aleatorio. Y no le colocamos ningún número ni cero o un número. Simplemente le dijimos ahí. Y acá los decimales son infinitos. Si ustedes se dan cuenta. Bueno, acá en este caso llega hasta 6 9 10 12. Pero básicamente son infinitos porque yo no puedo trabajar hacer algún cálculo con 12 decimales. Yo lo tengo que cortar, ya sea 2 a uno, depende de lo que estoy buscando. Bien, entonces cuando es muy largo me va a aparecer no es error, pero es la forma de visualización. Se podría decir un error visual, del que para que se pueda visualizar todos los datos contenidos en la celda, simplemente se tiene que ampliar el tamaño de la columna, que los tipos de errores lo vamos a ver también posteriormente. Y aquí el aleatorio tiene la facultad, bueno, sí, la facultad, la ventaja de que si yo hago otro cálculo posteriormente, por ejemplo, este aleatorio cambia automáticamente. Y no significa de que si es que yo sigo cambiando, me va a generar un número este, diferente. Y eso es cierto. ¿Por qué razón? Porque sigue utilizando la función aleatorio. Es como hay una fórmula, una función, que también lo vamos a ver luego, ya les adelanto el hoy. El hoy, sin siquiera colocarle algún dato, me dice 18. Pero yo mañana, yo cierro este archivo y abro este archivo el día de mañana, aquí esta celda se va a actualizar automáticamente. 19 se le va a colocar. Y no es porque lo haya hecho hoy día, se va a quedar con esa fórmula, con ese dato. Igual le funciona el aleatorio. Ustedes se dieron cuenta, yo aquí lo borro con el suprimir. Si lo borro con suprimir para borrar cualquier dato de una celda, tengo que colocar el suprimir. Yo lo borro con suprimir y se van a dar cuenta de este cambio de acá. Yo lo borro y cambiaron. 088, 00. Entonces, este aleatorio, ¿cómo funciona? Cada vez que el Excel reconozca algún movimiento, fórmula, escritura, función o cualquier otro cambio o movimiento que se haga en la celda, me va a cambiar mientras siga con la fórmula. Entonces, yo lo voy a pegar aquí, pero yo quiero que abajo el cuadro me siga apareciendo como este cuadrículo. O sea, voy a desaparecer las líneas primero. Yo le doy aquí en vista y voy a borrar líneas de cuadrículas para que se note, entre comillas, limpio el archivo, sin esas cuadrículas que Excel mismo te brinda. Bien, entonces si yo lo copio y lo pego normalmente, lo pego ahí, abajo, el borde de la celda, al menos la parte de abajo, se me está borrando, porque está copiando el mismo formato de la celda segunda. Entonces, ¿yo cómo hago para que se mantenga sin necesidad de nuevamente seleccionar esta celda? Irme a inicio, colocar aquí en fuentes, en la opción bordes, y colocar borde inferior, que sería un trabajo que toma mínimo segundos, pero segundo a segundo, cada vez que sigamos haciendo fórmulas, se van a sumar y aumenta el tiempo. Entonces, ¿yo cómo hago? Yo voy a copiar y voy a pegar, y lo que hemos visto anteriormente, un pegado especial. ¿Y cuál es la opción? Tenemos aquí justamente que dice, solamente cópiame en todas esas celdas la fórmula, la que estás copiando. Entonces pegamos la fórmula que estamos copiando y efectivamente me está quedando el formato. A veces tenemos formatos muy complicados que al copiar se me borra y para volver a colocar como anteriormente estaba, se nos hace un poco difícil, no difícil, sino trabajoso. Y nos quita ahí un tiempo que podemos aprovechar en otro lado. Ahora queremos un aleatorio de 0 a 20. Como ustedes se han dado cuenta, de 0 a 1 solamente me da entre 0 y 1. No me da un valor de 1 punto y tantos, o 2, o cualquier valor mayor a 0. Digo menor a 0 o mayor a 1. Yo quiero un valor entre 0 a 20. Como le decía, este aleatorio entre, sí, me dice
Límite inferior, 0. El límite superior, 20. Y acá el valor que me va a arrojar es solo en números enteros. Es decir, no me va a arrojar un decimal, 0,5 o 15,6, no. Sino entre 0 a 20. 15, por ejemplo, y copiamos acá y le dejamos, lo copiamos con la fórmula, como le dije, para que no se borre el formato de la línea de abajo. Ok, entonces, si yo le doy, por ejemplo, ustedes se están dando cuenta quizás de que esto de acá se está cambiando automáticamente solo, sin que yo le haga algún movimiento o alguna operación en estas celdas. Si yo voy al 8 nuevamente y le doy Enter, se sigue cambiando y también se cambia la siguiente columna. Ahora quiero un aleatorio de 10 a 1000. Como le decía, el formato de ahora en adelante va a ser mayormente, no todo, mayormente básico, intermedio y avanzado, para que puedan más o menos ubicar en el tema de que esta función aleatorio no solamente es buscar o colocar un número dentro de un intervalo, porque puede ser, como le digo acá, coma decimal, por ejemplo, con dos decimales, con porcentajes incluso podemos buscar, y con porcentajes con decimal, que es un poco más ingenioso, pero sí se puede hacer. En Excel, básicamente todos los cálculos se pueden hacer. Largas, ya sea el proceso largo o corto, pero de que se puede hacer. Y en aleatorio, entre el inferior es 10, superior es 1000. Básicamente, este número nos está arrojando y copiamos la fórmula. Este aleatorio, si ustedes hacen a veces una rifa, no sé, tienen 20 números, hace un aleatorio de 0 a 20 o de 1 al 20 y el que salga a la tercera, a veces dicen no a la tercera, es el ganador, ¿no? Entonces puede servirles para ese tema también o para los cálculos que se quieran probar y que sea aleatorio. Para simulación, por ejemplo, también 0 a 1 y también para otras funciones, para otras operaciones. Tenemos el aleatorio de 10,5 a 80,5. Ahora, ¿cómo hacemos este aleatorio? Si supuestamente el aleatorio solamente el entre me sirve para números enteros, no me sirve para comas decimales. Entonces ahí está cómo ingeniarlas para poder colocar en un aleatorio de ese rango o de ese formato. Para ello, nosotros consideramos la misma fórmula. Nosotros colocamos 10,5, por ejemplo. Superior 80,5. Nosotros diríamos, bueno, esto está bien, hay que colocar, y nos sale 37, no sale con coma decimal. Yo quiero que sea el número con coma decimal, sea cual sea, 37,2, 37,8. Pero ¿cómo hacemos este caso? Nosotros contamos aquí cuántos decimales tienen aquí. Uno, ¿ok? Entonces borramos las comas. Borramos los puntos y el resultado que nos da le dividimos entre 10, pero fuera del aleatorio. O sea, hasta aquí, hasta que ustedes ven el cierre del paréntesis, es la función aleatoria entre. El entre 10 es un artificio que utilizamos para que el resultado nos arroje con decimal. Y ahora nos sale de 10,5, 80,5, 24,6, por ejemplo. Copiamos y pegamos y nos sale efectivamente con coma decimal y algunos números con 70, porque es aleatorio. No estoy refiriéndome exactamente, no me arrojen números con una coma, que digo, sin comas decimales. Yo quiero que los números, al menos todos, si fuera por lo posible, que me arroje con un coma decimal. Pero este 70 es como 70,0, colocándolo ahí, colocándolo de esa forma. Igual 75. ¿Y cómo nos damos cuenta que efectivamente está tomando la fórmula? Porque nosotros cuando ampliamos un decimal más, no nos va a arrojar 75,0, sino como que nos dice, ya tienes un decimal, sino que como se entiende en matemáticas que los ceros a la derecha después de la coma decimal no tienen valor, así como los ceros a la izquierda cuando son números enteros. Un 0,75 sigue siendo 75. Bien, entonces mientras vamos avanzando, F2, por ejemplo, ya me está saliendo, bueno, sigue saliendo dos números enteros, o en otro decimal, acá por ejemplo ya no me salió, bueno, el 41,0 me salió con como 1, acá me salió 3, y así podemos probar hasta si es que no queremos que nada nos... por ejemplo, este de acá, este ejercicio de acá nos salió sin ningún cero, o sea, es decir, sin ningún entero, puros decimales. Igual sucede en el aleatorio para dos decimales. Colocamos un aleatorio entre
el inferior, 5.25. ¿Cuántas comas decimales tiene? 2, porque es hasta la centésima. Es decir, 5.25 lo colocamos en la coma hasta 50.75. Pero ahora, yo quiero que esto me salga con 2 comas decimales. El resultado, si me sale un 600, yo quiero con 2 comas decimales entre 100. Para que ese 600 se forme como 6.00. Entonces yo lo divido entre 100. Y efectivamente me está saliendo un valor referenciado del rango, o bueno, del intervalo de 5.25 a 50.75. Y ahí está efectivamente. Acá me sale un valor porque me dice que es 13.80. Si yo le intento agregar otra decimal, ahí está efectivamente el coma decimal. Bueno, acá me salió un solo entero 8 porque está dentro del 5 y 50. Ahora del 0.2 a 0.7. Acá sucede lo mismo, un aleatorio entre. Si este es un decimal y este es un decimal, le colocamos un 0. Bueno, le dejamos tal cual, porque esto de acá lo multiplicamos por 10, lo dejamos con 0, 2. Y el 0.7 lo dejamos igual con 7. ¿Sí? Porque el aleatorio simplemente entre. La fórmula aleatorio nos sirve de 0 a 1. No nos acota si nosotros queremos, por ejemplo, de un 0.2 a un 0.7. Porque si nos saliera un 0.8 no nos sirve la información, como en este caso, 0.73. Yo no deseo ese número porque yo quiero un número antes de 0.7 y con una coma decimal, simplemente, no con 12 que nos apareció acá si no me equivoco. Entonces, el 0.2 por 10 nos sale 2, el 0.7 por 10 nos sale 7, y eso lo dividimos como estamos multiplicando por 10, o le estamos quitando una coma decimal, es un 0, lo dividimos entre 10. Bien, entonces efectivamente, si nosotros copiamos la fórmula, nos sale de esa forma. 0.23, 0.5, 0.2, el 0.2 se repitió como 2, 3, 4 veces, porque estamos haciendo un acotamiento más pequeño, simplemente de los cuales tiene 2, 3, 4, 5, 6, 7, son 6 valores que tiene como opción de recolectar esta información. ¿Cómo colocamos ahora el porcentaje? El porcentaje, primero lo cambiamos acá, la celda. Bien, ya está la celda como porcentaje. El valor que se escriba se va a copiar como porcentaje. Si le coloco 1, 2, se va a colocar como porcentaje. Bien, entonces acá simplemente aleatorio entre 1 y entre 5. Nada más. Ah, ojo, pero aquí ese 1 y ese 5, el Excel mismo lo reconoce como si fuera un entero, porque efectivamente es un entero. Ahora, si ese un entero lo queremos ver como porcentaje, que es el 100%, porque el 0.5 es el 50%, porque es la mitad de 1. Efectivamente, la mitad de 100, ahí está los 50. Por eso es que nos sale de esa forma. Entonces, el aleatorio de 1, ¿qué tendría que hacer? Aleatorio de este de 1% tendría que ser 0.01 hasta 0.05. Este es el 1% y este es el 5%. Igual en este caso, bueno, de aquí pasamos a este caso, ponemos aleatorio entre 1 y 5. ¿Cuántos decimales hay? 0 y 1 que son 2, o sea, entre 100 porque son dos ceros que se agregan. Ok, ahí está entre 1 y copiamos la función y lo pegamos. Bueno, la última no estaban con porcentajes, se lo seleccionamos y le damos acá en estilo porcentual. Y ahí está, 1, 2, 4, tenemos básicamente 5 opciones, de las cuales varios números se van a repetir. Y si nosotros queremos ver si efectivamente ha funcionado, de que solamente quiero esos enteros, no quiero 1.25%, le damos aquí y vemos que los ceros hacia adelante efectivamente son ceros, no hay ningún cero después de la coma decimal a la derecha, no tienen valor. Y básicamente es 1, 4 y esos son números que nos han salido. Igual para el 1.25. ¿Cómo es ese valor de 1.25? 0.0, 1 y 25. Hasta el 10. 0.10, 25. O sea, yo quiero que me arroje valores entre este rango. ¿Sí? Porque este 0.0125 lo multiplicamos por 100. Esos dos ceros me va a correr acá y efectivamente me da el 1.25. ¿Por qué por 100? Porque es porcentaje, por 100, por ciento. Bien, entonces le colocamos un aleatorio entre este número
nosotros lo colocamos como enteros, que sería 125. ¿Cuántos ceros, cuántos espacios se ha corrido la coma decimal? 4 hasta 1025. Como ha corrido 4, entonces 4 ceros aquí, entre 4. ¿Ok? Y lo colocamos como porcentaje. Fíjate, porcentaje con dos decimales. Porque nos piden con dos decimales. Por eso es como se ha hecho esa división. Y entonces nos sale, las últimas siempre me salen ya. Ok. Ahora, ¿cómo validamos? Igual creciendo los decimales. Si nosotros crecemos más, vemos que hasta la segunda posición, que es los centésimas, hay valor llenados. Hacia la derecha ya no, porque básicamente yo le estoy pidiendo hacia dos decimales, pues estoy dividiendo entre 10.000 a un valor de 3 o 4 cifras. Bien, entonces le damos con 2 y efectivamente es de esa forma. Es la utilidad de un aleatorio y cómo es que debería funcionar. Vamos a actualizarla un poquito ya. Ya está. Entonces, si nosotros actualizamos cualquiera de esos, o hacemos un cálculo por acá, escribimos A, se va a actualizar todos los aleatorios porque siguen teniendo las fórmulas dentro de sus celdas. Bien, eso es con respecto al aleatorio. Ahora vamos a pasar a un ejercicio que es más o menos grandecito para poder aplicar lo que hemos hecho durante hoy y las clases pasadas. Sí, más que formatos ya están hechos, es decir, yo aquí le he dado en letra negrita, ya sea con este de acá o con el control N, como vimos anteriormente, y si nosotros acercamos el mouse, acá nos dice, ¿qué nos dice? Negrita, control más N. Es decir, que lo podemos dar con el clic o con con el atajo de los teclados, control N. Entonces, de esa forma, vamos a hacer el llenado de todas estas columnas. ¿Y cómo se llena? El enunciado básicamente está, o lo que tenemos que hacer está aquí. Entonces, incluso con los operadores matemáticos, si es división, multiplicación, y los aleatorios, los redondear y sobre todo. Sí, es una aplicación de cómo poder aplicar lo que ya hemos estado viendo. Y acá entonces, acá me dice un aleatorio entre 8 y 13 con dos decimales. Entre 8 y 13 con dos decimales. Entonces nosotros colocamos aleatorio de 8 y 13. Bien, me va a dar de entre 8 y 13, pero me pide con dos decimales. Ahora, ¿cómo hago con dos decimales? Entonces yo lo que hago es entre 800, porque le agrego dos decimales, yo quiero dos decimales, y 1300, entre 100. Entonces ya me sale entre el 8 y 13 con dos decimales, porque me dice entre 8, ¿sí? Y entre 13. Entonces, como es con dos decimales, con dos ceros. Y lo divido para nuevamente borrar los dos ceros, y es decir, me coloque la coma decimal. Y efectivamente. Ok, entonces yo aquí lo hago hacia abajo y me sale todos los valores de entre 8 y 13 con dos decimales. Por mientras vamos a trabajar solo con una celda y ya luego simplemente como han visto, con este tecladito de acá, o bueno, haciéndole clic a este cuadradito que está en la celda, de cualquier celda que tú ubiques, o sea, así esté con fórmula, sin fórmula, acá hay un cuadradito hacia la derecha inferior, y le dando doble clic siempre y cuando haya una columna llenada anteriormente a esta, hasta cierta fila, nos va a reconocer que hasta ahí debería llenar. Las hectáreas. ¿Qué dice las hectáreas? ¿Cómo se calcula? Kilos producidos, ¿ok? Entre las toneladas por hectárea. Y aquí están las toneladas por hectárea. Pero si es que aquí los kilos con toneladas no van, no son eh, en la misma medida, de decir, está bien, pueden medir masa o peso. No, bueno, este es masa, porque peso es una gravedad. Este es masa, kilos por toneladas, entonces tenemos que estos kilos dividirlo entre 1000 para que se vuelvan a toneladas. Y entonces así hallemos los toneladas por hectárea. Bueno, los kilos. Bueno, básicamente acá es lo que se va a hallar, que es las hectáreas. Entonces, esto de acá, entre 1000 y entre 8. Y estas son las hectáreas sembradas. Acá según lo que dice la columna. Hectáreas. Luego el porcentaje exportable. Me dice que me calcule en aleatorio de 89% hasta 92. No puede ser más ni puede ser menos. Ok, no. Entonces, este 89 ya hemos visto que es un 0 punto, porque es 89 entre 100, que sería 0.89, 92 entre 100, 0.92. Entonces, aleatorio entre
El inferior es 0.89, lo colocamos en enteros, el otro es 0.92, pero igual lo colocamos en enteros. ¿Y cuántos decimales hay? Hay dos, por lo tanto el resultado que nos arroja es entre 100. Y ahí está efectivamente, 92%. En este caso ya está con el formato porcentual. Si nosotros, bueno, para acá para comprobar, y ahí están los dos decimales. ¿Sí? Y entonces es simplemente trabajar con cero decimales, porque me está arrojando valores y no me dice si es que con dos o con uno o con cuántos decimales. Entonces yo asumo que es con enteros, 92 en este caso. ¿Sí? 92, 89, 90, por ejemplo, y ahí está. Y luego me dice kilos producidos por porcentaje exportable. Kilos producidos, ¿dónde está aquí? Por porcentaje exportables, que es la columna que hemos calculado reciente. Ya está. Luego nos dice un precio unitario por kilo exportado. ¿Cómo se calcula esto? Bueno, ¿cómo es que calculan? Por ejemplo, un aleatorio. Y aquí estoy haciendo todas estas fórmulas para que se pueda entender de qué forma se puede aplicar lo que hemos visto anteriormente, porque podemos formar básicamente todo un Excel o una data con aleatorios y luego con fórmulas que son operadores. Hemos visto por, que es este símbolo, hemos visto enter, que también hemos visto en las clases pasadas, que es este slash. Sí, el precio por kilo, que es un aleatorio, nos dice, de 0.8 a 1.6. Aleatorio entre, este 0.8, como tiene una sola coma decimal, le colocamos 8 y el 1.5 entre 15. ¿Ok? Entre 10. Porque solamente hay una coma decimal y yo quiero en un decimal como me indica acá. Entonces yo amplío, bueno, me sale 1, a ver, 0.9, ahí está. Me está saliendo efectivamente con una coma decimal. En este caso me salió duplicado, son aleatorios, no es que yo haya copiado el mismo 0.9, si yo copio sigo y yo veo que me sigue apareciendo valores aleatorios. Pueden ser que se repitan o pueden ser que no, como en este caso. Entonces lo dejo con uno solo. Total ventas. Total ventas es los kilos exportables por el precio unitario. En monedas dólares. Entonces yo quiero en moneda dólares, yo voy aquí a la opción rápida, ¿sí? Porque puedo entrar yo aquí a moneda, yo veo que la moneda está en soles, puedo entrar más formato de números, en moneda busco moneda y busco el símbolo del dólar estadounidense, aquí, el dólar, y le coloco, y ahí está el dólar. Puede ser con 2, no me dice nada, yo lo dejo tal cual la multiplicación, porque no me dice si es con cero, con una o con dos decimales. Y ya le coloqué el símbolo del dólar. Ahora el descarte. Ustedes saben que cada vez que se produce algo, ya sea fruta o algún producto, elaboración de algún producto, siempre hay viruta o siempre hay descarte o siempre hay cualquier cosita por ahí, desperdicio, que comúnmente se llama. Un aleatorio entre 4 y 5%. 4, ya hemos visto, en el anterior ejercicio usamos un aleatorio. El 4 es 0.04 y el 5 es 0.05. Y en este caso, como no me dice con una o dos decimales, yo asumo que todos los valores que me tienen que salir es entre 4 y 5, o sea, 4 o 5. No hay otro valor que me salga. Entonces, aleatorio entre inferior sería 0.04 de esta forma, pero el aleatorio no me reconoce eso porque me arroja puros enteros. Entonces, lo dejo como entero, que sería 4. Como son 2 comas decimales, al final lo divido entre 100, 2 comas decimales. Y ahí está. Nosotros verificamos y efectivamente nosotros corramos un poco para poder validar entre 4 y 5. No me arroja otro valor. Y es efectivamente lo que yo busco, según lo que me indica acá el ejercicio. Luego tengo los kilos descartes. El kilo descarte que me dice el porcentaje descartable por los kilos producidos. Bien. O sea, esos son los kilos, no me dice con cuántos decimales, simplemente lo trabajo con la fórmula o con el dato que me arroja el cálculo, que es el por. Bien, entonces básicamente me está saliendo este valor. Ahora, acá sí me dice, de estos kilos de descarte, lo redondeé a menos, que lo redondeé a menos con un decimal. Entonces lo a menos, redondeo menos el número y lo coloco un décimo.
En este caso me salió entero, porque efectivamente lo está redondeando a menos, puede ser cero o puede ser uno. En este caso, como es a menos, cero. Y si nosotros queremos validar, lo colocamos por acá 5, pero para eso tenemos que correr todo esto de acá para poder seleccionar las celdas que nosotros queremos. Lo machucamos el shift, ¿sí? Que está debajo del bloqueo mayúscula, y con las direcciones, es decir, con las flechitas, nos indican hacia la izquierda, hacia la derecha. Seleccionamos hasta acá. Le hacemos una de dos. Copiamos todo esto de acá, ¿sí? Como está copiado todo este rango de acá, si nosotros seleccionamos hacia abajo, nos va a copiar ¿qué? Todo esto de acá. Es decir, como ya está copiado todo este rango de acá, o sea, el rango horizontal, que es la fila, y si nosotros colocamos, yo quiero que me copien en esta de acá, en este lado de acá, me va a copiar hasta aquí. O sea, es decir, si acá yo tengo 7 celdas marcadas, si yo lo copio acá, va a haber 7 celdas marcadas igual. Si yo quiero hacer 5, me va a marcar las 5 y me lo va a llenar. Bien, entonces por ahora vamos a trabajar de esta forma, con 5 celdas o 5 filas llenadas, para que no se me haga muy colgado el Excel, como yo les decía. Si es que el Excel, en este caso tiene cuánto, 50.000 filas. Sí, esa es una base que le he acomodado, porque estos, por ejemplo, trabajamos en la empresa donde eh, yo trabajo. ¿Sí? Y entonces trabajamos de esta forma, con fechas, con lotes, parcelas, sublote, mango. Entonces, básicamente es una base de datos que se usa en la realidad, en una experiencia real. ¿Sí? Entonces, se va llenando la data, y mientras más llenamos, más data, y si aún más no fueran valores pegados, o sea, simplemente valores, si no fueran fórmulas, se va a colgar mucho más, o sea, para hacer cualquier cálculo, cualquier operación, se va a colgar un poquito y no me va a permitir realizar las siguientes funciones o las que yo estoy pensando realizar. Entonces, por eso, por ahora voy a trabajar con 5. Al final lo voy a correr todo, porque después de todo, lo hacia abajo es la misma fórmula que está hacia la primera fila incluso, y no me va a generar ningún error, pero sí me va a poder, quizás, un poco lenta las operaciones siguientes. Y ese es el problema de Excel. En cambio, cuando se trabaje en un formato, un complemento que es el Power Query, en el Power BI, eso ya no ocurre, porque ya sea Excel es muy pesado con varias datos y varias fórmulas. El BI lo procesa, claro que el BI también se te va a pesar, pero no significa que se va a poner lento como el Excel. Por ejemplo, yo ahorita al trasladar con estas fórmulas ya me está colgando un poquito, y así cada vez se hace un poquito más lento. Tenemos el precio unitario por kilo de descarte, que dice que va entre 0,1 o 0,5. Significa 10, si lo consideramos como 10 centavos de dólar o 50 centavos de dólar, con un decimal. En este caso lo vamos a colocar con dos decimales para saber si es 10 centavos de dólar, 20 centavos, 30 centavos. Que básicamente, como es 0,1 a 0,5, no, creo que está bien con un decimal, sí, con un decimal, porque yo quiero enteros. Si yo lo coloco con dos decimales puede ser 0,15, 0,18, y ya no es dable. En cambio, 10 céntimos, que digo 10 eh, centavos de dólar, es 40 centavos de dólar, si es más razonable. ¿Bien? Entonces colocamos acá un redondear. Bueno, acá no es redondear, sino aleatorio, porque no tengo que redondear de dónde. Aleatorio entre el inferior, en este caso sería 1, y el superior 5, porque como hemos dicho, trabajamos con puros enteros, y luego lo convertimos al decimal que queramos. Si queremos un decimal, entre 10. Listo, 0,2. Y si queremos verlo un poco más, ahí 0,20. Como este es precio, igual aquí en este precio de acá, lo vamos a colocar, bueno, acá con dos decimales, y con la moneda dólares. Como le digo, hay una opción más rápida acá que nos recomienda utilizar ese sol de Perú, dólar de Estados Unidos, el euro de España, la libra de Reino Unido, el euro de, bueno, Europa, que es básicamente el euro de España, y el yen de China. Y bueno, y el franco suizo de Francia, de Suiza. Entonces, colocamos acá la moneda, aquí el dólar. Bien, ya tenemos aquí el dólar, aquí también tenemos el dólar. Aquí el precio unitario también lo convertimos a dólar, porque
estamos hablando de dinero en este caso. Entonces, ok, aquí está. El precio unitario por kilo de descarte, o sea, significa el mismo, pero que me dice, voy a colocar acá cuando se les pasa el archivo, no se confunda, redondear a múltiplo de 2, me dice redondear a múltiplo de 2, transformado el precio unitario entero. Significa que este decimal, 0.40, quiere que se redondee al múltiplo de 2. En este caso, ¿cuál va a ser? Entiendo yo que voy a ser 2, a ver, que digo 0. Entonces, redondear múltiplo en número y el múltiplo de 2. Lo dejamos como 0. Y ahí está. Todos salen 0. Y es una cuestión razonable porque en las empresas agroindustriales el descarte básicamente está bien, lo vendo y todo, pero no tiene ningún costo. Por eso es descarte. Si es que yo lo logro vender en buen momento, se considera como otros ingresos. Pero si es que no lo logro vender, tampoco es que me esté generando un valor negativo, ya que el valor no se contempla en estos resultados dentro de la operación. Más si es un ingreso preliminar o bueno, que ayuda a un resultado final, como otros ingresos, básicamente. Entonces, así el precio unitario del descarte se venda al máximo que es $0.50 y me genere por tantos kilos, 600. Si yo para validar nada más, yo multiplico acá, ¿cuánto es? Es $900. Entonces, para un tema de gestión no se utiliza, pero sí para un tema ya de contable que se considera dentro de nuestros resultados. En este caso, vamos a colocar los kilos de descarte por precio unitario. Nosotros sabemos ya que con este precio va a salir 0, pero por un tema de cálculo lo vamos a considerar con el precio unitario, que sí tenemos el valor, que es el kilo de descarte por precio descarte, precio unitario. Bien, lo colocamos este monto de acá, que ya lo habíamos visto anteriormente, lo borré, y colocamos el formato de dólar. El porcentaje merma. Acá no se hace ningún aleatorio. Lo que se hace aquí es, ¿qué dice? 1 menos porcentaje exportable. ¿Cuánto porcentaje exportable aquí? Y menos el porcentaje de descarte. El 4%. Y efectivamente, 91 más los 5 más los 4 me da el 100% de la producción. Ahora, si yo quiero seleccionar uno por uno, es con el shift. Y si yo estoy ubicado, por ejemplo, en la celda, eh, a ver, espérame, en la celda 160, yo quiero llegar al uno, si presiono el shift, me va a subir uno por uno. Y si no estuviéramos en la 160 para llegar al uno, digamos, me ha tomado ¿cuánto? Algo de 5 4 segundos. Pero si estuviera en la fila 1000, fila 10.000, en la fila 100.000, para subir con el shift hacia la flecha hacia arriba, o sea, la flecha a la izquierda, este, ¿cuánto tiempo voy a tomar? Entonces yo lo que hago es, hay una opción también, bueno, la teclado, el control y shift, ¿bien? Aparte del shift, que ya me selecciona, el control que me indica que si yo hago el control con alguna flecha, me va a dirigir según, si es que yo quiero hacia arriba, me va a dirigir hasta la celda que tiene valor llenado. Si yo coloco Shift, Control, flecha hacia arriba, y efectivamente me va a marcar todo lo que yo tengo hacia arriba hasta que llegue a un punto de una celda llenada con algún dato. Por ejemplo, yo me dirijo acá, me dirige hasta el 86, no marca hacia las siguientes, porque solo llega hasta la celda que tenga valor, el primer valor. Entonces, si yo quiero seguir marcando, simplemente con el Shift, ya no con el Control Shift, con el Shift sigo marcando todo lo que arriba. Entonces, igual hacemos con el Shift aquí hacia abajo y pegamos Control V. O de otra forma, para poder pegar los datos hacia abajo, con el Shift bajamos o nos ubicamos hacia abajo hasta qué celda queremos ir, y para poder no ir uno por uno, podemos aplastar también tenemos un FN en el teclado, un FN, sí, que está al lado de la tecla de Windows con el Control, y bajamos y nos baja a partir de aproximadamente 30 celdas. 30 celdas hacia abajo, 30 celdas hacia abajo. Si nosotros queremos que hasta aquí nada más prolongue la ecuación,
yo control shift hacia la flecha hacia arriba, y para que me llene, porque yo me encuentro abajo, ¿sí? Yo coloco control J, ¿bien? Control J, si yo me choco ese atajo, esa combinación de control más J, me está llenando automáticamente desde la celda donde yo me encontraba anteriormente hasta la primera celda, ubicándonos con la fórmula, bueno, tomando referencia la fórmula de la primera celda. Si esta celda fue esta fórmula, si nosotros nos ubicamos por aquí, la fórmula es igual. 1 menos porcentaje exportable menos porcentaje de descarte. Entonces son unos atajos que nos va a servir para nuestro día a día cuando trabajemos con hojas de trabajo. Sí, bueno, los kilos de merma básicamente son los kilos producidos por los kilos de merma. Y acá lo que he hecho, irnos hacia abajo, control shift hacia arriba, control J, listo. Ahora si nosotros nos ubicamos hacia abajo, si nosotros queremos ir a la última fila que tenemos datos, nos ubicamos en las columnas que estemos seguros de que hay llenos de datos hasta la última celda posible de que me permita hacer el cambio o el cálculo, en otras palabras. Es decir, si yo aplasto control hacia abajo sin el shift, control hacia abajo, me dirige hasta la última celda donde he llenado datos. Ya, porque aquí hacia abajo ya no hay nada más. Entonces yo lo que hago aquí es machuco el shift hacia la derecha, y acá en este caso sí funciona solo Shift, porque si yo coloco Shift, Control hacia la derecha, y como hacia la derecha no va a encontrar ningún dato, ninguna celda que tenga algún dato llenado, me va a dirigir hacia la última columna, XFT, a la cual ya no me va a permitir ir más hacia la derecha. Por este caso es que yo con el Shift hacia la flecha derecha, en la dirección a la derecha, y coloco Shift, Control hacia arriba, para que me ubique las celdas que yo he marcado. Si he marcado 20 celdas, me va a dirigir hasta las 20 celdas primeras donde encuentre valor. Entonces, bueno, y para poder subir le echo con el shift hacia la flecha hacia arriba. Marcamos y le damos control J. Está cargando porque como todos son fórmulas, nada hay datos pegados, entonces lo permitió calcular. Y si ustedes se dan cuenta, no sé, quizás en sus pantallas se ven, de que me está generando un poco más de lentitud de la que anteriormente tenía. Y eso me va a perjudicar para las otras hojas que tenemos, que todavía nos falta un buen bastante. Bien, entonces, para un tema de aligerar un poco la carga, vamos a trabajar solamente con 5. O sea, de acá lo borramos. Ahí para seleccionar igual, Control Shift. El Control Shift lo reconoce que me tengo que ir hacia la derecha o hacia la izquierda. En este caso, como estoy seleccionando una celda que tiene valor, si yo lo coloco control shift hacia la derecha, me va a elegir hasta una celda que no tiene valor. O sea, lo contrario. Lo que sucedía anteriormente. Yo me dirigía en una celda que no tenía valor, yo colocaba control shift y me dirigía hasta una celda que sí tenía valor. En este caso, yo estoy ubicando en una celda que sí tiene valor, yo voy control shift hacia la derecha y me dirige solamente hasta una celda antes de donde se tenga datos. Sí, es al revés. Entonces, nuevamente, control shift hacia abajo, la misma lógica, y damos suprimir. Y solamente nos quedamos con eso para que en las siguientes tablas nos permita hacer los otros cálculos y no tener, digamos, problemas por la lentitud que me genere. Vamos a un cuadro de formato. ¿Qué significa cuadro de formato? Es decir, vamos a trabajar con cuadros, no tablas, que es muy diferente, que luego lo vamos a ver las diferencias. Vamos a trabajar primero con cuadros. ¿Qué es un cuadro? Un cuadro básicamente es lo que nosotros hacemos en una hoja de papel, que es, en este caso, si nosotros vemos las líneas que ya Excel por recomendación o por automático ya nos genera, y seleccionamos eso, es un cuadro. Eso básicamente es un cuadro, sin ninguna otra característica mayor. A ese cuadro le podemos dar formatos para que simplemente se vea más presentables. Es decir, yo selecciono Control Shift hacia la derecha y hacia la izquierda para que me seleccione todos los datos. Yo le coloco en bordes. Primero, si queremos, quiero mostrarles aquí
en vista, por ejemplo, en vista, líneas de cuadrículas. Bien, me apareció y ya no tengo ninguna línea, por lo tanto son datos flotando, básicamente en una hoja blanca, sin ningún formato, sin nada. Si le damos un formato de bordes, se convierte cuadro, y es básicamente la definición del cuadro. El cuadro son la, la organización, el orden, o la ordenación, en otras palabras, de algunos datos para poder visualizarlos de una mejor manera. Bien, le damos en medio, lo centramos por si acaso, porque si es que esta celda o esta fila estuviera un poco más ancha, le damos con este lado de acá y le centramos, ¿sí? Le damos negrita y subrayado en caso queramos. Y hay que agrandar la letra. ¿Ok? Entonces tenemos todos estos datos. Podemos dar, si nosotros nos damos cuenta, dice dar formato como tabla. Pero en este caso este no es una tabla, ¿sí? Si nosotros le damos acá, por ejemplo, este de tabla, y acá que me dicen, me quiere realizar como tabla, pero no, yo ahorita voy a trabajar como cuadros, no como tablas. Tabla lo vamos a ver en el siguiente proceso. Entonces, como tabla, no me permite simplemente, entonces, yo ¿qué formato les puedo dar al cuadro? Es como si le diera formato a una celda. Acá nosotros tenemos estilos, por ejemplo, le podemos dar esta forma, este de acá, por ejemplo, o este de acá. Y así podemos elegir nuevo estilo de celdas, porque como le digo, estas son celdas, más no no hay una opción que me diga un formato de este cuadro deseo, ¿no? Entonces yo le doy aquí, por ejemplo, esta cabecera, ¿sí? Esta negrita, le quiero que esto de acá esté en medio, esto de acá, y ya está, y tenemos a mi cuadro, de esta forma. Y aquí lo que he hecho es seleccionar estas columnas y yo quiero que se ajusten al tamaño de cada letra, al menos de largo más, y valga la redundancia, más largo que tengamos. Es decir, entre la edad y el número 23, ¿cuál es más grande? La edad, porque tienen 4 caracteres, este tiene 2. Entonces es de carácter más largo. Yo le doy acá doble clic para que me ajuste o me justifique el tamaño de las columnas y me da de esta forma. Entonces, nosotros vamos a hacer dos ejercicios, hacer dos cuadros. ¿Cuáles cuadros? A ver, voy a colocar acá en formato Excel. Aquí tablas. Creo que era este. Ok. Vamos a hacer este cuadro, este tipo de cuadro. Y ustedes ven ahí combinadas, ahí cambiar de... Sobre todo el cuadro. Esta partecita no, porque es escribir, es hacerlo como un Word simple. Pero estos cuadros sí. Que se puede hacer en Word, sí, pero en Excel es lo más recomendable para luego pasarlo en Word. Y luego vamos a hacer el segundo cuadro, que es este formato de acá. Quizás mucho lo hayamos visto. En este caso es de un formato de, de certificado de estudios, pero también hay certificados así de seguridad, en un formato de seguridad, justo también tenía experiencia en eso. En una mina, por ejemplo, utilizan formatos el Hyper-C y entonces todos los hiper tienen un formato de esta forma. Y no simplemente es que vendan copias, sino alguien los prepara en Excel. Y es básicamente lo que vamos a hacer, porque también tenemos varios formatos que trabajan en las empresas. Bien, entonces vamos a trabajar esos dos como cuestión de ejercicio. Voy a copiarlo primero, el primer cuadro aquí. Bien, si nosotros nos damos cuenta, dice superficie superior, superficie superior, alta patrón. Superficie superior. Y si ustedes dan cuenta que dice altura patrón, pero eso está debajo de, no está en la misma renglón. Entonces, lo que nosotros que hacemos para poder bajar, tenemos una tecla de Alt más Enter. Y ustedes vieron que el cursor ya se bajó. Entonces, Alt más Enter, y le colocamos altura patrón. Y al darle Enter, aquí, ya cuando acabamos, el tamaño de la celda 3 se amplía a este lado. ¿Y por qué superficie si yo quiero que coloque arriba? ¿Por qué pasa? Entonces, una de dos, si queremos que se mantenga la misma columna,
simplemente lo ampliamos y ya me está saliendo, ya me está colocando superficie superior en la parte de arriba y altura patrón en la parte de abajo, pero en una sola celda. Pero si no, como acá vemos, si nosotros tomamos el ABCD como una celda, nota 1 y nota 3 como dos celdas, o sea, 4, 6, 8, tiene que estar una combinada de 8 celdas, 3, 6, 7, 8. Bien, le damos combinar y para que ese ajuste sea centrado, le damos nuestra flecha. Luego, aquí tenemos una combinación de 4 por este cuadrito de acá. ¿Y cuántas celdas? 3. Diferencia de altura, nuevo y usado. Pero como estos de acá son al más enter, básicamente no es que signifique que voy a utilizar 3 celdas, porque también lo podría hacer de esa forma. Si no, yo quiero de esta forma, diferencia, pero primero voy a combinar los 4 que tenía acá. Solamente de una celda, combinar. Entonces colocamos diferencia de altura, al más enter. ¿Cuál es el al? Voy a mostrarle aquí en el teclado. Aquí, este al y más enter, o bueno, entrar, me permite dirigirme del primer renglón hacia abajo. Entonces le colocamos nuevo, puntos por acá, menos 2. Bueno, le colocamos nuevo y menos 2. Aquí, usado, menos 4. Bien, entonces nosotros vemos que solamente nos sale diferencia de altura. ¿Pero por qué? Porque nos falta agrandar, hacerlo un poco más grande el tema de la celda. Lo hacemos un poquito más grande y listo. Lo centramos. Correcto, y ahí está, efectivamente. Colocamos aquí A, B, C y D. Nuestro formato no está quedando muy amplio, por lo que decidimos que estos 4 se haga un poco más angosto. El ancho de la columna le ponemos, no sé, 5, por ejemplo. Ok, 5 está bien, creo. Lo colocamos y están centrados. Lo colocamos acá centro. Luego una combinación de 2 y 2. Aquí 2 y luego 2, que dice caída, alma center, nuevo, 4, usado, 6. Vemos que está en medio, pero yo lo quiero hacia la derecha, bueno, a la izquierda en este caso, izquierda, y centrado. Y que esta de acá también esté combinada para que me diga nota 1. Sí, entonces, bueno, vamos a copiar este de acá. En este caso va a ser escalonada, escalonada, nuevo 2, usado 3. Y nota 3. Entonces vemos que estos espacios son más angostos, entonces por acá estos 4, quizás no el mismo ancho de las ABD, pero por ahí un 5.5, y ahí está. Se nota más o menos como el ejemplo. En este caso, colocamos la otra superficie inferior de altura, copiamos, pero antes de eso, acá la superficie superior altura patrón, me está saliendo que es a la parte derecha. Copiamos y pegamos, porque básicamente si nosotros vemos de la A a la D hay 4, H hay 4, acá nota 2 y acá hay un espacio en blanco, pero básicamente también es 2. Si nosotros vemos acá qué ancho tiene este de acá, tiene 5, entonces nosotros seleccionamos estas 4 columnas, y colocamos 5, y estas de acá van a ser 5.5. Diferencia de altura es igual, primera superficie ya no superior, sino inferior, altura, altura patrón. Este va con al enter, ahí está, menos 3 y menos 5. La caída 5 a 7. Y la escalonada 3 a 1. Vamos a colocarlo por acá un espacio para que la E, la F, la G y la H. Acá nota 2 y acá sin nota. Bien, entonces básicamente ya casi tenemos el cuadro. Acá que me dice que esto va combinado
y con la palabra escrita serie, pero no en esa dirección, sino de esta forma. O sea, yo fácilmente lo pude haber dicho, bueno, es de esta forma de acá, pero no es de esta forma de ahí, sino es serie, S-E-R-I-E. Entonces significa que no va ninguna de estas formas, sino va de esta S al Enter, E al Enter, R al Enter, y al Enter, E. Y este de acá va en medio. Y luego tenemos unas observaciones acá, que dice que es la combinación de estas tres observaciones. Y esta observaciones es más o menos cuadrado, no rectángulo, cuadrado por aquí aproximadamente. Y tiene que estar en esta dirección. Entonces, básicamente va a ser así. Lo ajustamos acá en medio. Un poquito más aquí. Sí, yo creo que ahí estaría bien. Y básicamente nuestro cuadro ya está casi terminado, que simplemente nos faltaría bordeado. Y es el cuadro que está en esta forma. Porque si nosotros queremos tener un formato así y queremos imprimirlo, ya nos va a salir un poco menos, no tan presentable. En cambio, imprimir una hoja así en Excel, ¿sí? Si le colocamos la vista, que es línea de cuadrícula, y le colocamos por acá una columna para que me pueda permitir ver el cuadro mejor, y acá la serie un poquito menos, según lo que dice el cuadro, y básicamente tenemos de esta forma. Si no queremos tan apegado a la línea, le podemos dar un poco de sangría, que ya vimos también en otra clase. Sangría por acá, sangría por acá, sangría por acá. En este caso, ampliar un poquito más. Ya no 5.5, sino 5.6. Tampoco 5.8. Hay que darle 5.8. Tampoco, y si no manualmente, hasta que ahí está. O de acá sin sangría, en el caso fuera. Este también sin sangría, solamente este de acá con un poco de sangría y este de acá con un poco de sangría. Y estaría nuestro cuadro listo para poder imprimir, y en caso de que se cambien las caídas, no haya usado escalonada, que realmente fue un formato que busqué y que se nos acoplaba con respecto a la clase, para aplicar el combinar, el alma center, las direcciones y sobre todo combinar y el formato de cuadro, y dar un formato a las celdas. Bien, luego vamos al cuadro 2, que lo voy a dejar justamente ahí. El cuadro 2 que me indica, tenemos que hacer este formatito. Quizás a simple vista se ve un poco largo, pero es más sencillo. Bueno, un poco más sencillo que el anterior. Si nosotros tenemos que ubicarnos básicamente en los cuadros de abajo. Si nosotros vemos acá 3, 6, 8, significa que este dato subgel dice 8 celdas. Si 3, 6, 8, combinamos acá. Ya, combinamos y le damos datos de UGEL. Datos de UGEL. Aquí el código nos dice acá que se combina. 2, código 1, 2, 3, 4, 5, 6. El nombre de UGEL se combina 2 hacia abajo y se combina 3 hacia acá. O sea, 2 y 3 acá. Nombre de UGEL. En este caso, no necesariamente me dice de que el D y el UGEL va hacia abajo, es decir, con el Alt Enter, sino lo podemos utilizar con el Alt Enter, o cuando las columnas lo coloquemos un poco más angostas, le damos en ajustar texto y nos va a aparecer de esta forma. Nombre de UGEL. Bien, un poquito más le damos para poder verificar si es que me va a permitir bajar nombre. Bueno, en este caso no me permite, entonces básicamente hacemos al enter, ¿sí? Sin espacios, al enter. Solamente para que quede en el mismo formato que tenemos el cuadro, porque podríamos haberlo hecho según como el resultado. Entonces acá combinamos igual
UG, colocamos, en este caso UG, colocamos en ajustar texto siempre y en centro. Ok, tenemos aquí que combina cuántas, acá no me dice cuántas, pero más o menos vamos a colocar unos, bueno, creo que a ver, uno, dos, vamos a seguir haciendo la parte de arriba para ver cómo lo colocamos en la parte de abajo. Sí, esto es un cuadro que le he hecho antes de comenzar la clase, o sea, en los días anteriores le he estado haciendo para ver la mejor forma de cómo poder aplicar lo que hemos estado viendo. Datos de institución. Coloquemos acá el número. Tenemos siempre que ver cuál es la mejor forma de poder colocar eso de ahí. Podemos, podemos acá combinar número. Yo estoy asumiendo que sean dos, porque este apellido sin números, por lo que entiendo, son varias columnas combinadas ya, porque si nosotros nos damos cuenta del 1 al 7 son celdas, son cada columna, pero si vamos hacia arriba o hacia abajo están combinadas, entonces de ahí nos damos cuenta 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6, 7. Luego acá hay una forma, que básicamente yo entiendo que son dos columnas, y acá es una sola. Pero acá dentro de formas ustedes ven, se dan cuenta que hay un número 3. Y eso ahí también hemos visto, pero igual ahorita lo vamos a recalcar. Cómo se coloca. Resolución, igual con 2. Modalidad. Número código, bueno, este de acá debería ir más aquí. Vamos a colocar por acá. Y este de acá, el número debería ir aquí. Y nos damos cuenta de que datos de UGEL son dos celdas. De aquí tengo que combinar una celda más acá. Y colocarlo con medio. Ahí, cuadrado. Ok, número. Y el número me va hasta el ESC. Combinar 81, 7, 12, por ejemplo. En resolución le colocamos hasta el número 7, lo combinamos. Le colocamos resolución, directorial, bueno, depende de lo que sea. 24.10. La modalidad, bueno, acá es modalidad. Son datos creados. Es de alguna colegio definitiva. Pres dice que se combinan ambos. Y tenemos tres más combinados, que son la edad. Y tenemos acá un 2 que va hacia la parte de arriba. Sí, el 24, bueno, la combinada de estos dos, 24 turno, que es el mismo formato de acá, que dice características, 4K y turno 5. Ahora, ¿cómo comenzamos? Ah, pero me falta acá la gestión, que dice 1, paréntesis, empresa acaba la A, combinamos y hasta nos dice edad, el nombre de sección que combina. La edad 24, turno hasta una parte, o sea, hasta la mitad entiendo. Aquí, nombre de sección. Y estas dos lo combina para que le coloque como obra ya y M. O sea, la parte primera, acabamos. Ahora, ¿cómo colocamos este 1? Si nosotros queremos colocar como un subíndice, si fuera, o sea, si en este caso está dentro de una celda, hay un formato de celda. Pero si no quisieran una celda específica, sino quizás flotando, en otras palabras, yo le colocaría en insertar, le agregaría en ecuación. ¿Recuerdan cuando colocamos una ecuación, ya aquí había una fórmula de colocar la potencia? Pero como les digo, este caso es como que flotar a través del Excel, de la hoja. Claro que se puede colocar en una celda, en esas celdas ya no escribir nada más y que aparezca eso, porque cuando se imprime va a aparecer eso dentro de esa celda. Pero en este caso yo quiero que este 1 sea dentro de la celda. Entonces solamente marcamos, ¿sí? Marcamos solo un numerito que va a ir hacia la parte de arriba como su índice en formato de celdas. Lo vamos acá, superíndice. Y ya se colocó el 1. Bien, entonces lo dejamos ahí. Igual la edad, cuando dice 2, igual lo colocamos y le damos en formato de celda. Formato de celda, superíndice. Igual aquí en la forma, no es que se pueda hacer
todas en una sola vez, ¿sí? El tachado no. Tenemos que hacer una por una, un poco más laborioso, pero es un poco más sencillo el cuadro. Simplemente tenemos que tener en cuenta qué celdas combinan, eh, qué es lo que vamos a querer hacer para que se preste de esa forma. Bien, entonces acá yo le he dado, bueno, un ancho de columna de 3.11, bueno, lo ha colocado. Vamos a colocarlo al mismo ancho, 3.11. Todo esto, bueno, acá tenemos datos de la institución, todo esto lo combinamos, que le decimos datos de la institución. Institución. Todo eso lo ponemos con un cuadro y está tomando forma. Yo aquí le coloco un relleno, bueno, este es muy oscuro, este de acá, por ejemplo. Sí, solamente para que se vea el formato. Acá, esto de acá, todo esto, dice que le da también para acá, aquí, y esto de acá. Ustedes se dan cuenta que estamos completando la parte de arriba. Luego tenemos que igual que llenar, acá que dice 3 4, o sea, tienen que combinar 4, periodo lectivo. Lectivo le damos en inicio, inicio dice 2, acá 2, 15 de marzo del 2023. Podemos trabajar en cualquier formato de fecha que hemos visto también anteriormente. El fin también lo combina 2, fin, y la fecha también lo combina 2. Bueno, vamos a copiar este de acá, en vez de 15 del 3, 15 del 12 del 23. Bien, el periodo lectivo dice que es una antes de, hasta la obra, que es un poquito más acá, fecha de nacimiento, lo colocamos en medio. Luego tenemos áreas curriculares, que son 2 hacia el fin. Áreas curriculares. Bueno, acá la situación final, lo vamos a considerar por acá, por ejemplo. Situación final. Ahora este de acá me dice que la dirección debería ir hacia arriba. La dirección va hacia arriba, tengo que elegir acá, o irme a la celda, en formato de celda, y nos vamos en alineación, y le damos 90 grados, por ejemplo. 90 grados, y ahí está, situación final. Bien, entonces tenemos este de acá, lo copiamos, porque luego tenemos una que dice motivo de retiro. Bien, lo dejamos por ahí más o menos. Esto de acá, ¿qué más tenemos por acá? Número de orden. Combinamos, no sé, digamos que esta altura. Número de orden. Aquí también vamos a darle la dirección. Lo podemos hacer de esta forma o de la otra que vimos reciente. El código del alumno, bueno, del estudiante, que sería este de acá. Código del estudiante. Lo estoy haciendo un poco más rápido. El nombre de sección, apellidos y nombres. Sí, tenemos en obra, bueno, acá combinado. Una que me dice la edad, combinado igual en sexo. Podemos, por ejemplo, si queremos, bueno, acá sexo. Si nosotros queremos no darle formato a una única celda, sino a las dos celdas. Seleccionamos las que queremos dar el mismo formato, lo colocamos y efectivamente nos está saliendo el mismo dato. Bueno, el mismo formato que queremos darle. Aquí igual le damos combinar, día en mayúscula, lo que me indica acá. Ya cuando trabajemos un formato único, o sea que nosotros hayamos creado, vamos a hacerlo de nuestro gusto, año. Acá colocamos matemática, ya estamos por acabar, matemática, le damos la dirección igual, le damos entrado. Este de acá tiene que ser, acá estas tres dicen que acá hay un cuadrito antes, entonces este de acá y este de acá.
personal social, ciencia y ambiente y educación física. Pero acá me dice que acá hay unos tres que pertenecen al área de comunicación únicamente. Tenemos las celdas llenadas acá, bueno, con Ignacio Central le damos lenguaje materna. Acá le damos el mismo formatito que es hacia arriba y centrado. Copiamos y pegamos. Dice acá segunda lengua. Y le damos calificación anual del área. Acá podemos colocar ajustar texto para que lo coloque en 2. Ahí. Bien, entonces nuevamente le damos los bordes. Nuevamente, ok. Aquí vamos a eliminar esta celda de acá, porque ya no lo necesitamos. Le damos en los bordes, le damos el color, siempre por ejemplo, la edad y el sexo, el día, el año y todo eso, nos dicen un poco más angosto. También falla con touch, y ahí. Un poquito más acá, muy angosto. Básicamente un poquito menos ya. Ahí el tema de los cursos igual. Un poquito menos, ya está. Y le damos, bueno, el formato que nos dice el ejemplo. Le podemos dar ahí el día, el mes, el año. Bueno, fecha de nacimiento para que salga como está en el ejemplo, ajustar texto. Ahí, periodo lectivo, inicio, fin, motivo. Acá son dos celdas, básicamente. Dos celdas combinamos. Que es ubicación geográfica. Provincia, distrito, centro poblado. Bueno, acá lo vamos a colocar en Perú, Lima, 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 todos. Y todo esto lo combino para que sea observaciones, con mayúscula, observaciones. Que luego también vamos a ver una función de cómo convertir un texto todos en mayúscula, todos en minúscula, que es súper fundamental saberlo, porque a veces nos dan nombres cuando bajamos de una data básicamente nos dan, ¿dónde está el color? Aquí está. Cuando bajamos alguna data de algún reporte estadístico, aquí seleccionamos la color, las observaciones. Uy, creo que falló aquí algo. Ya. Entonces aquí tenemos las observaciones, le damos aquí. Y básicamente ya está nuestro formato. Aquí el tilde geográfica, bueno, en minúscula en este caso, geográfica. ¿Ok? Seleccionamos y le damos por aquí, a ver, el formatito. Acá en apellidos y nombres. Al inicio no sabíamos cuántas celdas, en este caso en el ejercicio ya lo podemos ubicar, le damos en combinar y acá lo pegamos hasta una cierta, ¿ok? Y entonces estos dos los podemos un poco por acá. Ya está, y así según como mejor se vea, y tenemos el formato de un cuadro. Como lo hemos llenado desde el inicio hasta el final, un momento voy a conectar el cargador porque si no se me apaga la máquina.
Estamos. Entonces es con respecto a los cuadros, ver el formato, qué formato le queremos dar y qué es lo que queremos reportar. Bueno, acá las áreas curriculares también creo que era en medio y relleno. Bien, entonces básicamente nos quedó similar a un cuadro como deberíamos reportarlo para cualquier análisis o reporte que queramos hacer. Lo voy a dejar aquí al lado para que se vea que nos trabaja en base a ese cuadro. Posteriormente, vamos a pasar a las funciones estadísticas. Sí, como le había mencionado anteriormente, las funciones son bastantes. Yo los considero un tanto infinitas porque no llego, no he llegado a verlas todas en toda mi experiencia, pero sí la gran mayoría que, incluso las que no he visto, he estado investigando para poder justamente el curso, ver funciones que nos puedan servir. Nosotros, por ejemplo, en contar, si nosotros queremos contar la cantidad de datos que tenemos en una celda, ¿para qué sirve esta función contar? Esta función contar, según el alcance que hagamos, nos permite contar la cantidad de celdas que tengamos llenas, la cantidad de celdas que quizás en un rango, dentro de un rango, hay celdas vacías, o la cantidad de celdas también que solo quiero contar aquellas que estén llenadas con números o solo con letras. Entonces tenemos varias funciones de llenar justo las celdas. Por ejemplo, tenemos, si nosotros damos contar en el Excel, ¿qué funciones nos salen? Salen cinco, básicamente. Contar, contar blanco, contar sí conjunto y contar A. Bien, entonces, a ver, creo que está también en contenido. Está, bien. Y ahora nos dice, nosotros tenemos este rango, ¿sí? Tenemos regiones de Perú. Para los que no sean de Perú, estas son algunas regiones de Perú. Básicamente tenemos Cajamarca, Lima, La Libertad, tres en este caso, pero dentro del rango en las celdas de este rango, hay unas vacías, como vemos. Entonces, si nosotros queremos contar la cantidad total de celdas ya usadas, sería una de dos, que no es lo factible, porque no, si es que fueran todas llenas, sí. Por ejemplo, yo quiero llenar cuántas celdas hay de aquí a acá. Lo que hacemos es llenar, bueno, seleccionar, y aquí hay una opción que nos dice, y el Excel mismo, recuento, que nos dice que hay 6 celdas que hemos seleccionado, de las cuales están llenas. Pero ¿qué pasaría si yo sigo seleccionando? Y acá me dice 9, pero si yo me las pongo a contar, yo digo 2, 4, 6, 8, 10 celdas seleccionadas. ¿Y por qué no las cuenta las 10? Porque hay una en blanco. Entonces, si es que hay celdas en blanco de un rango, no me da un dato exacto de cuántas celdas yo estoy utilizando, más sí cuántas celdas solamente están llenadas. O sea, este dato lo podemos interpretar como la cantidad de celdas que tienen algún valor. Bien, voy a intentar borrar esa marca. A ver, notar, borrador. Ya. Entonces, ¿cómo contar la cantidad total de celdas que yo tengo utilizadas? Entonces, básicamente es, en otras palabras, y yendo por otro camino es, yo tengo 29 celdas que ya vimos que son solamente llenadas y luego ver cuántas en blancos tengo. Sumadas esas dos, nos darían las celdas totales de las cuales seleccionando cuántas celdas he seleccionado de ese rango. Bien, entonces primero tenemos que saber cuántas celdas en blanco tenemos. Para eso tenemos, como hemos visto, contar en blanco. Si nosotros contamos en blanco, seleccionamos sin seleccionar la cabecera. ¿Cuántas celdas tenemos sin seleccionar la cabecera? Nosotros nos dirigimos hacia abajo. Como les digo, si es un rango bien largo de 100.000 filas, no voy a estar con el shift flecha hacia abajo, sino con el shift control flecha hacia abajo, hacia arriba, hacia donde quiero contar. Le doy enter. ¿Y qué me dice? Hay 4 en blanco. ¿Ok? Hay 4 en blanco. Ahora, ¿cuántas hay llenas? Yo lo puedo marcar, como les decía anteriormente, así, de esta forma, y digo 28. Bien, 28.
Pero si yo sigo llenando datos hacia abajo, yo tengo que estar haciendo lo mismo, contando, viendo el numerito y colocado manualmente. Pero como yo lo coloco cada vez que se aumente, normal que me siga contando, contabilizando, como un bucle, básicamente. Entonces yo lo que hago es esto. Hay una función de contar, bueno, vamos a colocar, contar y contará. ¿Cuál es la diferencia? Que el contar solamente me cuenta aquellas celdas que estén llenadas por números. En cambio, el contará me cuenta las celdas llenadas con número o con letras, sea cuales sea, pero que esté llenado. Si yo hago la prueba, contar, yo digo, a ver aquí, ¿cuánto? Cero, porque no hay ninguna celda llenada con número. Pero si yo le coloco acá uno, ahí sí me cuenta que hay solo una celda con número. Entonces, esas diferencias también tenemos que ver. Si yo le digo contará, bien, yo selecciono esta de acá y me dice hay 5 con número, que debo llenados, con algo, lo que sea. Si yo le coloco números, por ejemplo, no me resta porque simplemente me está diciendo que hay 5 celdas llenadas con algún valor. Bien, entonces yo lo que hago es ampliar la referencia. Nosotros nos ubicamos en la celda que estamos en contar, le damos el F2 para ubicar la fórmula o simplemente acá aquí en la parte de fórmulas le damos clic aquí y este de aquí ampliamos hacia más abajo. Como en este rango es pequeño, normal yo lo puedo hacer de esa forma. Pero si es que fuera de 100.000 filas, no voy a estar haciendo esto y bajando, sino, como le decía, nuevamente contará y con Shift Enter hasta que baje hasta abajo para seleccionar. Entonces yo tengo llenados, sea con lo que sea. Y el total, porque ¿qué no dice la pregunta? ¿Cómo contar la cantidad de celdas? De esta forma. ¿Y cómo contar las blancas? Aquí está. 4 en blancas y el total es esta. 32 celdas se están utilizando en ese rango de datos. Entonces, de esa forma yo puedo calcular la cantidad de celdas. Bien, yo tengo este formatito. Bien, esta tablita. Bueno, cuadro se llama. Como le dije, tabla no es, de aquí vamos a ver las diferencias. Justamente está en la hoja siguiente. Tabla, cuadro y rango. ¿Cuál es la diferencia y a qué se refiere cada uno? Entonces, ¿qué nos dice? ¿Cómo contar solo las celdas que tienen palabras? ¿Y cómo contar las celdas que tienen números? Lo que ya le había adelantado. Entonces acá dice contar y contará. Entonces, yo digo total de ventas. Yo quiero saber cuántas ventas he tenido durante estos 3 años. 20, 21, creo que está acá también la fecha, a ver, 20 con el FN, como les dije. 21, 22. Ok, 21 y 22, 3 fechas. Bien, el total de ventas significa que cada fila es una transacción, o sea, ha sido una venta. Si el número es un aleatorio, básicamente, no significa que sean ventas de alguna empresa ni nada, se tomé de un aleatorio para hacer el ejercicio. Entonces, cada fila es una transacción. Significa que si yo cuento aquí estas 6, por ejemplo, son 6 ventas que yo he hecho. Bien, entonces significa que así yo cuente cual sea de las columnas, me va a indicar la cantidad de ventas que yo he tenido durante todos esos años. ¿Sí? Luego vamos a ver si yo solamente quiero ver cuántas ventas he tenido en un cierto año, en cierto mes, o tal persona, si ha sido más ventas, han vendido mujeres, hombres, ¿sí? Incluso se puede hacer una, un filtro de por qué nombre, Alex, Juan o alguien específicamente, que no esté en el ejercicio, pero lo podemos para poder comprobar. Entonces, hay que utilizar acá contar. Y como les decía, contar solamente sirve para aquellos datos que tienen números. Si yo selecciono de acá, de Juan hacia, me dice cero. O sea, no es que haya habido 0 ventas, sino que yo estoy utilizando incorrectamente la fórmula. Entonces yo traslado la referencia y dice 111 ventas. Y si yo corroboro, vamos con el contará. Contará, yo selecciono, sí, me selecciona nombres en este caso, o números, me sigue saliendo lo mismo. Bien, 111 y 111. Ese es simplemente para validar. Y otra forma para validar es ubicarnos en la primera celda. Control Shift hacia abajo y vemos 111 filas. Entonces,
yo sigo confirmando de que son 111 ventas. Luego nos vamos a un poquito, como le dije, el formato anterior, básico, intermedio y avanzado. En el básico, ¿qué me dice? Lo que hemos hecho anteriormente, contar las ventas por género. Ahora acá un poquito más, llevándolo de lo más sencillo a lo más complejo, por partes. Yo quiero saber cuántas ventas he tenido por género, es decir, cuántas ventas he tenido por mujeres, que es femenino, la F, y cuántas ventas he tenido por M, que es masculino. Ok, entonces yo lo que hago es, ya hemos usado contar, contará, contar en blanco, pero me falta contar sí, contar conjunto. Y efectivamente, el sí, que todavía no lo vemos porque es una función lógica, pero se usa con el contar, con el sumar, con el promedio, que también lo vamos a ver. Sí, pero para ir adelantando, el sí, que lo vamos a ver en un apartado aparte, porque el sí es muy complejo además y se utiliza con todas las fórmulas que tú creas ahí en Excel, siempre y cuando lo sepas usar. El sí es una función muy potente que me va a permitir calcular o encontrar o filtrar de alguna forma eh, datos que queremos y nos arroja el valor del dato. Por ejemplo, contar sí. ¿Cuál es su sintaxis? Su sintaxis, nos vamos aquí a la función fórmula, bueno, a la barra de fórmula y nos vamos aquí. ¿Qué nos dice? Nos pide dos datos, el rango y cuál es el criterio con el que vamos a filtrar. Y se cuentan las celdas en el rango que coincidan con la condición dada. Y la condición es el criterio. ¿El rango qué es? El rango del que se desea contar el número de celdas que no están en blanco. Porque si estuviera en blanco, no los cuenta tampoco. Para eso está la función contar blanco. Entonces, nosotros vamos a un contar sí en primera instancia. ¿Qué queremos contar? ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres? Bien, seleccionamos el rango. Luego, nos dice qué punto y coma. ¿Cuál es el criterio ahora? El criterio es que yo quiero las ventas por género, o sea, ventas masculino. Entonces, entre comillas, M de esta forma. Siempre cualquier criterio que vaya en letras, siempre tiene que ir en comillas. Si es en números, si por ejemplo fuera, no sé, todas las ventas que tengan 300, eso sí, el número va tal cual como número. Pues si fuera texto, tiene que ir como la función, o bueno, como entre comillas, sobre todo, una función, en cualquier función, entre comillas. 63, por ejemplo, masculino, y cuántas de femenino, con la F, 48. ¿Y por qué es simplemente en ese caso masculino? Para un tema de verificar. Si yo lo sumamos, me tiene que dar a 111. Y ahí está efectivamente. 63, 48 y 100. Y nos da el total 111. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero un contar por ventas por género y por año? ¿Sí? O sea, además de que quiero por género, quiero también por año. Entonces, ¿yo qué hago? Acá, masculino y femenino, hago un artificio. Este artificio es ordena la data, sea masculino que sea M, F, M y F, M y F. ¿Para qué? Para que cuando yo hago el contar sí, no esté colocando manual nada. Todo está referenciado, es decir, todo está referenciado a celdas. Bien, entonces yo coloco aquí ventas por género y año. Yo le coloco contar sí, por ejemplo, ya que me dice que solamente me da opción para un criterio. O sea, yo puedo filtrar, sacar las ventas, ya sea masculino o femenino, o por año, pero no lo puedo hacer ambos. Entonces, para eso me sirve el contar sí conjunto. Contar sí conjunto tiene una sintaxis similar, pero en orden diferente. ¿Qué te dice? El rango criterio y los criterios. Criterio uno, por ejemplo. Si fuera criterio 2, me dice un rango criterio 2 y cuál es el criterio 2. Y así hasta infinitas veces. Todo lo que yo quiero hacer, filtrar, por cual quiero filtrar. Bien, entonces nos vamos a encontrar, sí, conjunto. ¿Cuál es el rango criterio? Primero quiero filtrarlo por género. Vamos a colocarle F4
para poder colocarlo como fijas. Ustedes se dan cuenta acá que no tiene ningún símbolo más que la referencia, la ubicación de la celda. Le damos F4 y ahí está. Se puso fijo. Bien, mi primer filtro dice que el criterio va a ser M. ¿Y por qué le coloqué M? Para poder referenciarlo a la celda. Para cuando yo arrastro la fórmula, me cambie cuando es M, cuando es F, para no colocarlo manual M, y luego la siguiente fórmula, si lo arrastro, tengo que manualmente cambiarlo a F. Bien, es como queremos trabajarlo de la mejor manera. Y el criterio 2 que me dice que va a ser el año. Entonces yo selecciono todo el año, le coloco F4 y le coloco el 2020. 17, y como le decía, me va a servir para simplemente ampliar y le hacemos un autosuma, lo que también hemos visto anteriormente, y nos sale 111. Y estoy validando simplemente que 111 son las ventas totales, las transacciones totales. Luego tenemos estas ventas, que va a ser por cada uno, género, año y mes, que es básicamente lo mismo que hemos hecho, pero ya no con dos, sino con tres. Y luego vamos a completar un numerito, es decir, un cuadro resumen por género, por año y por mes, que es lo que hemos hecho acá, pero ¿cómo hacemos para que si yo llene solamente un cuadrito y lo arrastre, ya sea a la derecha o a la izquierda, me esté llenando automáticamente? Bien, entonces hacemos esto de acá, porque nos dan el tiempo para hacerlo un poco más rápido, mañana ya profundizamos. Rango criterio, ¿cuál sería? Primero hay que hacerlo por el A, pero acá teníamos que colocar un artificio, digámoslo así, artificio, mayúscula, masculino M, femenino F, copiamos y pegamos porque básicamente vemos que el formato sigue siendo el mismo, primero masculino, luego femenino, o sea, dejando cada uno, ahí está. Luego las ventas. Ponemos contar si conjunto. ¿Cuál es el rango criterio? El rango criterio son el género, colocamos F4 para ponerlo fijo. Quiero que mi primer criterio sea esto, luego quiero que sea el año o el mes, sea cual sea, me va a filtrar de ambas formas. F4, estoy colocando el año, siempre direccionando rango, filtro con criterio, que sean el mismo, es decir, si estoy agarrando año con año, en este caso luego me falta el mes, selecciono esto de acá, con F4, punto y coma, y el mes. Tengo dos ventas de hombres en el mes de enero. Sí, si yo arrastro, tengo una de mujeres y así sucesivamente. Bien, entonces yo tengo acá, eh, si yo veo 2021, enero, febrero, marzo, abril. Ojo, acá solamente son ventas 2021. Y como yo coloco acá el autosuma, no es que haya colocado los 3 años, son 42 ventas. Si yo valido acá, 21, porque masculino y femenino la suma de los dos, 42. Y efectivamente está validado, que sí son estos datos que nos arroja. 42 y 42. Bien, este de acá lo vamos a ver el día de mañana para no hacerlo un poco rápido y quizás por ahí se pueda perder la hilación. Entonces, bueno, mañana seguimos con este contar. La diferencia entre tabla cuadro, diseño de tabla, un ejemplo de tabla, cómo convertir en una tabla, cómo funciona sobre todo la tabla. Y mañana vamos a entrar de lleno también con el tema de funciones. Todas las funciones, ya sea mínimos, máximos, promedios, lógicas, que es el sí, el no, texto, que es derecha, izquierda, encontrar las fechas y horas, la búsqueda de referencias y las funciones matemáticas, que es un poco pesado, pero nos va a servir bastante para cualquier reporte que hagamos. Si acá en fórmulas nosotros vemos todas estas. Financiero lo vamos a ver en el intermedio o avanzado, porque ya es un poco más tema finanzas. Lógicas, por ejemplo, falso, no, sí, 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 he escogido ahí las que más se utilizan y las que me han servido, ¿sí? Limpiar, moneda, nombre propio, reemplazar, por ejemplo, fecha y hora, cómo convertir a días, fecha, una fecha, cómo convertir de
tengo días, mes y año convertido en una fecha. Buscar V, buscar H, quizás lo hayan visto, sí. Y los que no, son un tema de que si yo tengo una palabra o un texto, yo quiero buscar algo referencial o de una columna o de una base de datos, yo quiero encontrar un dato específico. Entonces, básicamente eso. Tengo matemáticas y trigonometría, por ejemplo, todo lo que es las funciones trigonométricas y más funciones. Como les digo, aquí hay quizás unas cuantas, pero si nosotros nos comenzamos a colocar en el Excel un igual, una A, y nos aparece todas las funciones en A. Colocamos una B, nos aparece todas las funciones en B. La C, nos aparece todas las funciones, y así sucesivamente, y va todas, incluso menos la Z, pero la X sí tiene, la Y, es el I, la W no tiene, y así sucesivamente. Todas las letras podemos ir viendo, y cada una tiene las funciones. Bien, eso es con respecto a la clase de hoy día. Ya son justamente casi las 9. El moderador va ahorita quizás tengan alguna consulta. Ahí voy, están los micrófonos. Voy a reactivar los micrófonos. Primero levantando la mano si es que tuvieran alguna consulta. A ver, pues, que levanten la mano si es que desean alguna consulta. O bueno, si no, en todo caso, ahí quedamos con respecto a esta clase. Como le digo, mañana seguimos. Y eso sería todo con respecto a la clase de hoy día.